días. Hablamos así despacito porque es de esas mañanas en las cuales lo mejor es escuchar la radio desde la cama o a lo sumo desde la cocina, desde viendo llover, con un mate cerca, con un café cerca. Qué mañana de domingo. Un chocolatín. Los desayunos de Berbisky. Buenos días, Horacio. Buenos días, Josefina. Bolis. Unas nueces. Mira vos. Unos dátiles. Está mal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Rolo, del otro lado de la pecera? Horacio Berbisky, ¿cuál es la tercera vencida? Porque acá Josefina había tenido otra interpretación con el respecto del título de tu nota principal de hoy en el cohete a la luna digital. Yo pensé que era la tercera presidencia. Me ilusioné un poco. No, es la tercera vez que Cristina anuncia que no va a aceptar ninguna candidatura en las elecciones de este año. Lo había hecho el 6 de diciembre, el día que la condenaron en la causa por las obras viales de Santa Cruz. Ella no tuvo ninguna intervención en esas obras y sin embargo la condenaron en un juicio muy escandaloso, sin pruebas. Y lo había ratificado el 27 de diciembre en un acto en el Estadio Maradona de Avellaneda. Ahora, a pesar de eso, había toda una movilización y hubo un congreso nacional del Partido Justicialista en el estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, donde estaban cantando Cristina Presidenta, cuando ella difundió una carta en la que dijo que no iba a ser candidata y que los últimos fallos de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan mostraban que la democracia, que ya se había perdido en lo económico y degradado en lo social, también ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces para qué la movilización del 25 en la Plaza de Mayo? Aún sin postularse como candidata, Cristina es la única capaz de organizar la selección de una candidatura del desgarrado oficialismo con el menor daño posible. Cristina y el ministro de Economía, Sergio Massa, coinciden en rechazar la idea del presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque con la dinámica de una elección interna, y cada uno se dedicaría a discutir las políticas del gobierno. Uh-huh. Y desde el interior del Frente de Todos lo harían con mejores argumentos que la oposición. Uh-huh. Digo, si uno lo mira en un sentido abstracto, no hay duda que una elección interna es un método democrático inobjetable para elegir candidaturas. Eso no se puede discutir. Y ese es el sentido por el cual en el año 9 se instalaron las primarias. Ahora, no ocurren en el vacío. Y son primarias muy especiales. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos vos tenés las primarias del Partido Republicano y las primarias del Partido Demócrata. Son paralelas, ocurren dentro del mismo lapso, pero no son simultáneas. No ocurren en un solo día en los dos partidos. Se van escalonando provincia por provincia. Esta semana elige Minnesota al candidato demócrata, la semana que viene Iowa elige al candidato republicano, se van juntando delegados que después se reúnen en una convención. Es un proceso que dura todo un año y que, si bien ocurre en un mismo lapso, no tiene la simultaneidad estricta que tiene la primaria argentina, que se llama paso porque es primaria abierta, simultánea y obligatoria además. Uh-huh. Si en Estados Unidos no es obligatorio ir a votar a las primarias. Entonces, esta característica que tiene la primaria en la Argentina
configura una forma particular de elección general, y cada candidato no compite solo con los de su propio partido, de su propia alianza, compite con todo el espectro. Claro. De modo que la primaria es una forma de elección general, en definitiva. Y si vos tomás, digamos, dentro del oficialismo, digamos, supongamos que los candidatos son Scioli, Guado, Agustín Rossi y otros menos relevantes, digamos, como Claudio Lozano, como Juan Grabois, si sumás los votos de todos ellos, rondarían poco más, poco menos el 30%. Algunos optimistas hablan del 35%, puede ser, pero lo que es muy improbable es que más de uno individualmente pase del 10%. Con lo cual, lo que podría ocurrir es que el candidato más votado en las PASO fuera Javier Milei, que Milei ya está trabajando en su programa, en su propuesta de dolarización, con los economistas del último menemismo, con Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Me quedo más tranquilo. ¿Se acuerdan que Roque Fernández fue el último ministro de Economía de Menem y Carlos Rodríguez su principal colaborador? Carlos Rodríguez del CEMA, que es la sigla de Centro de Estudios Monetarios. Ahora, después de Milei, que va a ser candidato único de su fuerza, porque no tiene un rival, y por eso, digamos, todo lo que vaya para ese sector lo va a capitalizar él. Después podrían venir Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, el tercio que obtendría Cambiemos podría dividirse, digamos, 17 y 13, ponele una cosa. Algo así. Y recién después, en cuarto lugar, aparecería el mejor colocado de los candidatos del oficialismo, lo cual tendría una repercusión inmediata en la economía. Sería un golpe muy duro, como fue la primaria del 19 para el macrismo. Pero además deterioraría las posibilidades para la elección general, porque se instalaría la idea de que el Frente de Todos no llega a la segunda vuelta y que la segunda vuelta va a estar entre Milei y Cambiemos. Y la suma, digamos, del tercio del Frente de Todos se devaluaría, sería un 30% devaluado. Ahora, Alberto no se da cuenta de esto, porque tiene una obsesión con el dedo, que hace 4 años le señaló dónde sentarse. Ahora, yo no estoy seguro de que Alberto haya entendido que el candidato presidencial que él apoye desde Olivos debería presentar también un o una postulante a la gobernación bonaerense que enfrente a Axel y a cada intendencia. Porque si él insiste en una primaria competitiva, no le van a permitir a su candidato colgarse de la lista de Axel, que es una lista fuerte, favorita en la provincia de Buenos Aires. Y entonces una interna, digamos, de, supongamos, Scioli candidato a presidente y Derrota Dolosa como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es un chiste. Digo, van a estar en los porcentajes de Randazzo. Ahora, si eso ocurriera, esa sería la constatación final
de que el poder de Alberto es un puñado de cenizas, que las querés agarrar y se te vuelan de la mano. Bueno, el acto del jueves 25, en el 20º aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, bueno, va a ser una de las últimas oportunidades para que la conducción de Cristina pueda aprovechar las disputas internas que amenazan con dejar a Juntos por el Cambio en la banquina electoral, porque estamos muy atentos a las diferencias internas del oficialismo, pero las de la oposición no son menores. Digo, Patricia Bullrich sacándose una foto con la estatua de Favaloro. De Favaloro. Es tremendo. Tremendo. Digo, por si hay millennials escuchando que no se acuerdan o que no conocen el tema, Favaloro era un médico muy famoso que era, digamos, su clínica era prestadora del PAMI, no le pagaban todo el dinero que el PAMI le debía y se suicidó, y dejó una carta acusatoria, entre otros, contra el PAMI por no pagarle, y el director del PAMI era Horacio Rodríguez Larreta, de modo que Bullrich sacándose una foto con la estatua de Favaloro es un codazo en la nariz de Rodríguez Larreta, que se acerca cándidamente a darle un beso. Esa foto es tremenda, ¿no? Y la propia gente de Rodríguez Larreta lamentó mucho esa foto, porque es uno de sus íntimos me dijo: buscando cariño donde no existe. Bueno, en la entrevista que dio en la señal de noticias después de la carta, Cristina dijo en forma categórica que a pesar de las dificultades debidas a los errores presidenciales, el gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri o el eventual de Milei. Esto fue interpretado por algunos analistas como, digamos, un acercamiento de Cristina a Alberto y, por ejemplo, un diario muy imaginativo, que en una época fue un diario importante, entendió que la convocatoria de Alberto a asistir al acto del 25 era un gesto de reciprocidad a ese gesto de acercamiento de Cristina. Yo creo que esa gente no entendió nada, porque, digamos, el presidente quiso aparecer en una foto a la que nadie lo había invitado. Nadie lo invitó al acto del 25. Y la convocatoria es un tuit que lo voy a leer, pues muy breve. El 25 de mayo del 2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esta es la penúltima ocurrencia de Alberto para bajarle el precio a quien conduce el sector que él integra. Dicho con todas las letras, el presidente feminista puso a la mujer en su lugar. Es la compañera de Néstor Kirchner, no la conductora del espacio. Y esto me hizo recordar algo que no sé si lo publicamos, pero que fue así. Cuando Máximo Kirchner presidía el bloque, Alberto siempre se refería a él como el hijo de mi amigo. Y Máximo un día lo paró y le dijo: cortala,
cortala con eso. Yo estoy orgulloso de ser hijo de Néstor, pero cortala. Vos sos el presidente, yo soy el presidente del bloque. No soy el hijo de tu amigo. Bueno, en este marco, digamos, el rol de la provincia de Buenos Aires es importantísimo, es decisivo, porque tiene casi el 40% del padrón nacional. Y desde que una elección presidencial se hace por distrito único, es decir, todo el país, ha cobrado, digamos, una relevancia, porque en la época previa a la reforma del 94, cuando lo que se elegía eran delegados que luego se reunían en colegio electoral y elegían al presidente, la provincia de Buenos Aires tenía menos peso porque el criterio de reparto de electores para presidente era el mismo. ¿Que la coparticipación? No. Era el mismo que la cifra de reparto de diputados nacionales. Es decir, hay dos cámaras. En el Senado se elegían 2 senadores por cada provincia, después de la reforma 3. 2 por la mayoría, 1 por la minoría. En la Cámara de Diputados se elige proporcionalmente a la población de cada provincia. Pero esto, que es una manda constitucional, no se cumple. Y por ejemplo, la provincia de Buenos Aires debería tener 70 diputados más de los que tiene, si fuera realmente proporcional. Y lo mismo pasa en la provincia con los municipios. Es decir, los municipios del conurbano, que son los más poblados, tienen una representación en la legislatura muy inferior a la que les correspondería si fuera realmente proporcional. Y esto está, digamos, hay proyectos de ley, hay acordadas de la Cámara Nacional Electoral que dicen que eso tiene que ser actualizado, porque además lo manda la Constitución y no se hace, no se cumple. Ahora, en la elección sin colegio electoral, en la elección directa del presidente, el casi 40% del padrón nacional que tiene la provincia de Buenos Aires es decisivo para el resultado nacional. Este es un argumento en favor del empeño del gobernador Axel Kicillof de buscar la reelección. Ahora, si él busca la reelección, el problema es que no hay un candidato presidencial fuerte. Y sin un candidato presidencial fuerte, es lo que decíamos antes, lo abstracto y lo real. En abstracto, la elección interna es un método democrático. En concreto, puede salir el tiro por la culata y aparecer ganando Milei. Y lo mismo pasa con la elección presidencial y provincial. Vos haces encuestas, preguntás, y Axel está adelante. Ahora, el día de la elección, vos no entrás al cuarto oscuro y está diferenciada la elección provincial de la nacional. Hay una larga tira de boletas, todas pegadas, todas juntas, donde se elige de todo. Se elige presidente, se elige gobernador, se eligen senadores, se eligen intendentes, concejales, miembros del Parlasur. Y ahí, si no te gusta el candidato del Frente de Todos o como se llame, digo, deberías hacer el famoso corte de boleta, que en este caso es especialmente difícil porque la boleta, digamos, de gobernador no está en la punta de la tira, está en el medio de la tira. Con lo cual no tenés que hacer un corte, tenés que hacer 2 cortes. Y eso es chino. Hay pocos antecedentes de que haya sido alguna vez muy significativo. Entonces, Axel es el mejor candidato en la provincia, pero no hay un buen candidato presidencial. ¿Desdoblar? Y Axel ¿Es la única alternativa? ¿Es desdoblar ahí o no? Bueno, pero desdoblar tiene también sus inconvenientes.
tendría esa ventaja, pero tendría también sus inconvenientes, y es que dejás librado a su suerte a los candidatos a senador y a diputados, que esos no se eligen con el gobernador, esos se eligen con el presidente. Y entonces podés ganar la gobernación, pero no tenés diputados ni senadores en el Congreso Nacional. Y además, con el tema del desdoblamiento, los votos que Milei podría robarle a Juntos por el Cambio no se los roba, porque la elección va separada. Entonces, el desdoblamiento tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ahora, Axel no solo es el favorito provincial, sino que también es quien mejor retendría el voto de Cristina en la elección presidencial. Y realmente la hipótesis de que Martín Insaurralde pudiera aspirar a la gobernación, a mi juicio, no pasa de una expresión de deseos de quienes lo desean. Acuérdense que en el año 13, cuando Massa rompió con Cristina, Massa derrotó a Insaurralde en la elección de diputados en forma contundente, pese a que el kirchnerismo, que estaba en el gobierno todavía, se había jugado detrás de Insaurralde. Y no hay ningún indicio de que esto sea mejor ahora para Insaurralde. Digo, no hay un pueblo ansioso de votar Insaurralde. Porque una cosa es la rosca entre dirigentes y otra es el sex appeal eleccionario. Son cosas totalmente distintas. Y bueno, el dilema se agrava por las deficiencias tecnológicas que al día de hoy impiden clonar a Axel. Entonces, si tapas un agujero, destapas otro. Ese es un problema serio. Ahora, la carta de Cristina atribuye la pérdida de la democracia económica a lo que ella llama el brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo y al retorno del Fondo Monetario Internacional, que toma el timón de la economía, impone su programa económico, dispara otra vez el proceso inflacionario sin control. Y no considera casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del fondo conserve aptitud electoral. Ustedes leyeron ese párrafo. Sí, sí. ¿A quién pensaron que se refería? Yo pensé en Macri y Alberto directamente. Yo entré también en esa lectura que no es la tuya. Ha sido la lectura generalizada esa de ustedes. Sí, sí, lo vi en varios diarios hoy también. Ahora, yo tengo la impresión, y esto es opinable porque justamente no fue inequívoco, fue el mismo Alberto lo abierto. Yo tuve la impresión de que ella se refería a De la Rúa y a Macri. Cuando ella dice presidente sin aptitud electoral, se refiere a De la Rúa, que tuvo que irse después de perder la elección del 2001 por paliza, y a Macri, que perdió la reelección en el 2019. Digo, Alberto, es una presunción su falta de capacidad electoral, pero no ha sido puesta a prueba. Ahora, Alberto la entendió como ustedes. Sí. Alberto la entendió como ustedes, dio un paso al frente y respondió con una cerrada defensa de la negociación llevada a cabo con el fondo. Dijo, no somos ni complacientes con el fondo, ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda, y siempre tuvimos un horizonte claro, producción y trabajo. Ahora, con Perón te llevas bárbaro, pero llegar al pitch de Alberto es difícil. Por suerte. Más que la renegociación de la deuda, que era inevitable, el kirchnerismo le reprocha a Alberto presentar esa renegociación como un acto positivo, sin las condicionalidades tradicionales del fondo y con espacio para el crecimiento.
Porque la realidad no consiente esa ilusión. Es cierto que el texto del stand-by que firmó Macri y el texto del acuerdo de facilidades extendidas que firmó Alberto durante la gestión de Mr. Magoo no ponía en forma explícita esas condiciones. ¿Pero por qué? Porque esas condiciones se van a ir desplegando en cada una de las revisiones trimestrales. Hay un cronograma de pagos inviable, imposible. Máximo ha preguntado varias veces que me expliquen cómo pensaban que se iba a poder pagar. Que digan ellos cómo creían que se iba a poder pagar eso. Y entonces, ante cada incumplimiento, el fondo presenta nuevas exigencias. Y las condiciones que no te impuso en el momento de la firma, te las impone a los 3 meses, a los 6, a los 9, a los 12, en cada revisión trimestral, hasta que se termine el acuerdo. Ahora, el acuerdo es un acuerdo estafatorio, y eso Cristina se encargó de ponerlo en evidencia con un video. Nosotros no vamos a ver el video en la radio, pero vamos a escuchar el audio del video, que es el dictamen de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un organismo de control que, de acuerdo a la Constitución 94, está presidido por un representante del principal partido de la oposición. En este momento es el ministro de Economía de Alfonsín de la hiperinflación, Jesús Rodríguez. Y tiene representantes de los distintos partidos. Depende del Congreso y eleva un informe a la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso. Bueno, escuchá lo que dice la auditoría sobre el acuerdo con el fondo. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero, ¿por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. Pero no solo eso. La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina. Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos, equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría? Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión, que exista endeudamiento responsable, impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué reveló esta auditoría? El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica.
Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. Esto es institucionalidad democrática. Los que están tan preocupados por la República. Este es un informe técnico de un organismo técnico creado por la Constitución, que depende del Congreso, que está presidido por un dirigente de la oposición, que está integrado por otros dirigentes de la oposición, que por supuesto votaron en contra. Jesús Rodríguez, Alejandro Nieva, radical también, y Miki Vainilla del PRO, votaron en contra. Y en cambio votaron a favor los representantes del Frente de Todos. Bueno, este fue el origen. Lo que Cristina llama la manganeta. Te dan 57.000 millones de dólares sin ninguno de los requisitos que el Banco de la Vuelta te pone a vos para darte un crédito para cambiar el guardabarro del auto. Bueno, hoy se pagan las consecuencias. La carta de Cristina sostiene que la escasez de dólares siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias, devaluación y más inflación, y volvió a señalar algo que viene planteando hace tiempo, que es el carácter bimonetario de la economía argentina, que ella dice que está dispuesta a sentarse con quien sea necesario para discutir ese tema, porque si no se enfrenta a ese tema no hay solución para los problemas argentinos. Y ese carácter bimonetario de la economía argentina, según Cristina, se suma a la ya histórica restricción externa y a la formación compulsiva de activos de dólares en el exterior. Y así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso, y dice Cristina, convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía, que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria. Ahora, ¿qué es el bimonetarismo al que se refiere Cristina? Bueno, en la nota del cohete hoy tenemos una explicación, el monetarismo explicado por expertos. Es un trabajo reciente
de los economistas Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, que explican que cuando la vicepresidenta se refiere al bimonetarismo, alude al patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera, que ya tuvo 2 etapas durante la dictadura cívico-militar y con el macrismo. Ese es un documento del área de Economía y Tecnología de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que expone las similitudes entre ambos momentos, que son endeudamiento externo y fuga de capitales, tanto durante la dictadura como el macrismo, pero también a las diferencias, que se explican por qué fracción de capital hegemonizó cada periodo. Es decir, entre 1976 y 1983, el sector hegemónico del capital fueron los grupos económicos locales. Y de 2015 a 2019, el capital financiero internacional, que es una gran novedad en la historia argentina. Es decir, así como por primera vez la derecha logra organizar un partido con aptitud electoral para llegar a la presidencia sin golpe militar, por primera vez también el sector hegemónico del capital es el capital financiero internacional y no los grupos económicos locales. Hay una serie de explicaciones en el trabajo que, si querés leerlo, lo encontrás en la edición del Cohete, que son muy interesantes, sobre las diferencias entre un periodo y otro, el rol del Estado, quién prestaba, para qué se usaba el dinero cada vez. Es muy interesante, pero no viene al caso de lo que estamos hablando en este momento. Y ahí los autores entienden que el kirchnerismo tuvo grandes avances políticos en términos de un crecimiento económico apoyado en la economía real y no en la valorización financiera, y en una mayor participación de los sectores populares en el ingreso. Pero no logró instaurar la hegemonía de un nuevo patrón de acumulación y terminó siendo un largo interregno entre las dos modalidades de la valorización financiera que se desplegaron entre 1976 y 2019. El trabajo se titula Sistema Político, Coyuntura Económica y Líneas de Política Económica en la Argentina Actual, y es uno de los análisis más interesantes que se pueden leer en este momento sobre la actual situación, y tiene una relación directa con la discusión sobre candidaturas, pero a partir de problemas estructurales de fondo y no de nombres de figuritas. Uh-huh. A mí lo que me preocupa ahí es si es el momento para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque estamos hablando de bimonetarismo, que es el diagnóstico de situación, mientras Milei habla de dolarización, que es una propuesta para resolver ese problema. Para resolverlo, para complicar. Entre comillas, ¿no? Para complicarlo. Pero es una propuesta. Ahí se acabaría formalmente el bimonetarismo, digo. Claro. Generando entonces, otro tipo de bardos. No estamos, digamos, el gobierno, Cristina en este caso, no está poniendo sobre la mesa un problema que Milei está presentando justamente una solución. Eso es lo que me preocupa en cuanto a, salir con el programa rápidamente para resolver esto. Bueno, y los lineamientos del programa, yo creo que en buena medida están en este trabajo de Flaxo. Ese trabajo de la carta de Cristina, habíamos dicho que también lamenta la degradación de la democracia social, y ella se refiere al paradigma peronista de la movilidad social ascendente y menciona, digamos, la realidad actual de trabajadores en relación de dependencia, es decir, que están en blanco, que tienen vacaciones, que tienen aguinaldo, pero que son pobres. Y entonces ella dice, en una sociedad dual, una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o directamente carece de ellas. Esto, digamos, se había estudiado hace varias décadas en Brasil, y hubo un economista brasileño que lo sintetizó
con la expresión Belindia. Es decir, Brasil era en una parte Bélgica, desarrollada, tecnológica, y en otra parte la India, miserable, hambrienta, atrasada, que no es la India de hoy probablemente. No. Es la India de hace 3 décadas. Ahora, durante la gestión de Cambiemos, y esto está en el trabajo de Basualdo y Manzanelli, la participación de los asalariados en el ingreso se redujo del 51,8% al 46,2%. Ahora, el problema es que esta caída no se revirtió con el gobierno al frente de todos, al contrario, se profundizó, y del 46,2% que dejó Macri en el 19, en el año 22 cayó al 43,9. Al mismo tiempo, los empresarios aumentaron sus márgenes de ganancias. Entre 2016 y 2022, el costo salarial cayó 18%. Pero la productividad registró un descenso menor, de 5,5%. Y esto se profundizó durante el actual gobierno. El costo salarial se redujo 4,5% y la productividad creció casi 1%. Entonces, entre el 18 y el 22, es decir, esto abarca los 2 últimos años de Macri y los 3, casi 4 de Alberto, los trabajadores transfirieron al capital una suma de dinero astronómica. Si lo considerás, esto fue en pesos, si los convertís esos pesos a dólares al cambio paralelo, son 46.800 millones de dólares. Y si lo haces al tipo de cambio oficial, 87.800 millones de dólares. Qué delirio. Cristina también dice que ni siquiera en la hiper del 89, ni en la ruptura de la convertibilidad en 2002, se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre del 83, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político. Y agrega, hoy los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 22 vimos cómo la violencia verbal y simbólica, que desde ese año venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste, dice Cristina. La culminación de esto fue el 1 de septiembre del 22, cuando atentaron contra la vida de Cristina. A partir de entonces, dice ella, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma, sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición, y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática. Esto es tan cierto que al comentar la aparición de Cristina en el show Duro de Domar, el matutino Clarín llegó al extremo de ridiculizar
la referencia que Cristina hizo al atentado contra su vida. Y voy a leer 2 líneas textuales de Clarín. Su problema es que lo dice en soledad. Casi ningún político habla de eso, simplemente porque a la sociedad el tema dejó de importarle o ya le importa muy poco. Es tremendo esta frase, es tremendo. Intentaron matar a la presidenta y a la sociedad no le importa. Qué lectura más sesgada. Bueno, en la misma línea, la Iglesia Católica emitió un pronunciamiento en defensa de la independencia del Poder Judicial y en contra de la corrupción. Es decir, 2 de los tópicos principales del discurso antikirchnerista. Este respaldo a la Corte Suprema de Justicia, que está en guerra con el gobierno, fue escrito por la Comisión Justicia y Paz a pedido del episcopado. Ahora uno dice Comisión Justicia y Paz, bueno, suena lindo, ¿no? Justicia, paz, son palabras. ¿Quién va a estar en contra? Yo me acuerdo que en el año 80, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel del Servicio de Paz y Justicia, la desesperación del episcopado era explicar que el Servicio de Paz y Justicia no tenía nada que ver con la Comisión Justicia y Paz del episcopado. Si yo no fui, yo no tengo nada que ver, yo no denuncio nada, yo no soy subversivo. Ahora, si escarbas un poquito y te fijas quiénes integran esa comisión, bueno, por ejemplo, están el directivo de la Universidad Austral del Opus Dei, Alfonso Santiago. ¿Quién es Alfonso Santiago? Es uno de los firmantes en 2016 de una declaración que entre otros firmaron también Daniel Sapsay y Daniel Funes de Rioja, en respaldo de, comillas, los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes fueron castigados con penas gravísimas por incurrir en excesos y extralimitaciones. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones. Qué joyita, ¿no? Qué joyita, qué joyita. También formaron parte de esa comisión de laicos católicos el ex vicepresidente de la Unión Industrial, José Urtubey, el ex director del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Carolina Stanley, Juan Luis Díaz, el sobrino del Papa Francisco, Pablo Narvaja, quien saltó del Consejo de Educación de Juan Carlos Ruslón Morón a una subsecretaría de Educación durante la presidencia de Carlos Menem, Pablo Comeglio, ex consejero escolar del Movimiento Evita en Lomas de Zamora, y el ex guardián férreo Humberto Podetti, entre otros. Bueno, estos son los que firman el respaldo a la justicia independiente. A la justicia independiente. No a la que condenó a Videla, por supuesto, sino a la que condena a Cristina. Para Cristina no se trata solo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Y lo demuestra la suspensión de las elecciones que la Corte ordenó en 2 provincias donde el peronismo era amplio favorito. El mismo día y a la misma hora en que dictaban ese fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial, que involucra a uno de los miembros de esa corte, como el del enriquecimiento ilícito de su presidente, Horacio Rosati. Así como lo hicieron con Tucumán y San Juan, lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo conduciéndonos a un callejón sin salida. Por eso,
no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. Esto lo reiteró en una reunión del Frente Renovador Sergio Massa, quien dijo que fue la generosidad de Cristina la que permitió elevar el techo y ganar la elección del año 19, y que hace falta generosidad también ahora, pero eso lo dijo mirándolo a Alberto, no a Cristina. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Salir de este laberinto y romper la trampa requiere, y esto es muy, muy importante, la construcción de un programa de gobierno que convenza a los argentinos de que un país mejor es posible, un programa de gobierno necesario no solo para el peronismo, sino para el sistema democrático y en su conjunto. Tenemos en la página el documento completo. Ahora, tanto Cristina como Máximo han señalado varias veces la importancia de definir un programa de gobierno antes que la selección de candidaturas, pero hasta ahora ninguno de ellos adelantó cuáles deberían ser los lineamientos de ese programa. Yo sé que Cristina le encargó la elaboración del programa a Eduardo de Pedro. El ministro de Interior, Guado de Corrido, según su identificación virtual, solicitó aportes a distintos sectores, entre otros al Centro de Economía Política CEPA, y había una reunión prevista con CIFRA, el Centro de Investigación e Información de la CTA, que conduce el diputado Goyasky, que se postergó. Bueno, los autores del trabajo de Flaxo también forman parte de CIFRA, Basualdo y Manzanelli. Y ese trabajo describe al frente de todos en términos gramscianos como una alianza nacional integrada por dos expresiones políticas nacionales. El texto no lo dice, pero se refiere a las que representan el presidente Fernández y el ministro Massa, y una fuerza nacional y popular expresada por el kirchnerismo. Es decir, la alianza, si en vez de ponerle nombres, kirchnerismo, Alberto, Massa, Basualdo y Manzanelli, en términos gramscianos, dicen una fuerza nacional y popular, que es el kirchnerismo, y dos fuerzas nacionales, no populares pero nacionales, que serían el albertismo y el masismo. Y destacan una cosa que está a la vista de todo el mundo, y es que esta experiencia, la fuerza mayoritaria, que es la fuerza nacional y popular, no es la que tiene en sus manos la lapicera. Y describen muy bien, digamos, qué son las fuerzas nacionales y qué son las fuerzas nacionales y populares. Estos son términos tomados, digamos, de la tipología de Gramsci, sobre la cual Basualdo, que aparte de ser economista, es doctor en historia, escribió un trabajo muy interesante que se llama El transformismo argentino, que es otra expresión de cuño gramsciano. Y entonces dicen, si bien ambas concepciones coinciden en la necesidad del crecimiento económico, las nacionales las sustentan en los incentivos al capital, mientras que las nacionales y populares en el poder adquisitivo de los trabajadores para poder plasmar ese crecimiento. Es una descripción impecable que permite entender. A mí me parece que permite entender qué es lo que se está discutiendo cuando estamos hablando de candidaturas. Bueno, como derivación lógica de esto, cuando sugieren los lineamientos para una política económica alternativa, Basualdo y Manzanelli retoman
esa disociación entre la supuesta naturaleza nacional y popular de la actual administración y la política que llevó a cabo, y plantean lo que llaman un shock distributivo, y lo explicitan en las siguientes medidas. Atención. Incremento de emergencia mediante una suma fija para el conjunto de los asalariados del sector privado. Incremento salarial para los trabajadores del sector público. Aumento de los saberes jubilatorios, financiado por la recuperación de algunos puntos de los aportes patronales que se perdieron durante la década de 1990, Cavallo Menem, en forma escalonada según el tamaño de la empresa. Es decir, aumentar los aportes patronales a las grandes empresas que han tenido super ganancias y no a las pequeñas que están boqueando para subsistir. Modificación de las escalas del impuesto a las ganancias con una mayor imposición sobre las grandes empresas y menor sobre la cuarta categoría, los trabajadores. Línea nacional de crédito subsidiada y masiva en función del nivel de ingresos para la adquisición de viviendas. Acuerdo de precios relativos y luego un congelamiento por 6 meses con todo el poder de policía del Estado, incluida la ley de abastecimiento, para que esos aumentos de ingresos no sean absorbidos por el proceso inflacionario, que, tal como dice Cristina, es el principal instrumento del capital para garantizar la redistribución del ingreso a su favor. Además de los principales precios de la economía, que son las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio, la tasa de interés, las retenciones, el acuerdo de precios debería enfocarse en los sectores más concentrados del capital, que aumentaron sus precios muy por encima de la inflación minorista. Regulación de los grupos económicos y conglomerados extranjeros que constituyen la fracción dominante en el marco de la valorización financiera. Acá hay una novedad: grupos económicos y conglomerados extranjeros, es decir, predominaron unos en un periodo, otros en el otro, y ahora hay que regularlos a los dos. Pero hay que regularlos a los dos, porque las coincidencias entre ellos, porque son la fracción dominante en el marco de la valorización financiera. Para favorecer el control de la fuga de capitales al exterior, la evasión de las obligaciones fiscales, las transferencias de paquetes accionarios, la formación de precios, debería establecerse en la ley de sociedades la figura jurídica de grupo económico, que al día de hoy no existe, con diversos deberes de información y limitaciones al accionar de sociedades offshore o constituidas en guaridas fiscales. Modificar la ley de impuesto a las ganancias para limitar las estrategias de evasión y o elusión por parte de los grupos económicos y la fuga de capitales al exterior. Y dan un ejemplo, dice, por ejemplo, incorporando las nociones de comunidad de intereses entre tales sociedades y el principio de realidad económica y no de la ficción jurídica, así como reforzar la regulación sobre los precios de transferencia. Los precios de transferencia es una empresa local compra parte de los insumos para su producción a una empresa extranjera, pero son del mismo grupo, y entonces hacen la manganeta con el precio de transferencia. Es decir, te cobran ese producto carísimo, más de lo que el mercado, y entonces el grupo local que compra eso no tiene utilidades y en consecuencia no paga impuestos. Eso es el tema de los precios de transferencia. Y también plantean que hay que redefinir el acuerdo con el Fondo Monetario, porque prevé desembolsos imposibles de divisas, y dice que sin eso el resto de las medidas tendría la estabilidad de un castillo de naipes. Y plantea que debería reverse el plazo de devolución, los sobrecargos en la tasa de interés y las metas de acumulación de reservas. Y con un gran sentido de la realidad dice, esto podría parecer un objetivo de máxima
o de máximo. Pero en rigor es de mínima, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la economía argentina. El objetivo de máxima en realidad sería el incumplimiento y posterior cuestionamiento del monto de la deuda original, que sobrepasó lo permitido por la cuota, y una ardua negociación de un nuevo programa para el monto restante. También habría que reestructurar la deuda pública con acreedores privados, no solo con el fondo. También habría que imponer una política de divisa cero para las empresas que se endeudaron bajo la administración anterior y fugaron capitales al exterior. Esto implica una investigación que identifique a las grandes empresas que esquilmaron las reservas del Banco Central. Y para eso el COET es una fuente fundamental, porque hemos publicado la lista de empresas y de personas que se endeudaron al tipo de cambio oficial y constituyeron activos en divisas en el exterior. Ahí plantea una cosa muy interesante, que es el contenido local mínimo en las concesiones de vaca muerta, que intensifique la creación de proveedores locales en la producción industrial de bienes de capital intermedios que se utilizan para la extracción de los hidrocarburos, emisión de bonos en pesos con considerables rendimientos atados a la producción de vaca muerta. Esto permitiría financiar la promoción industrial y a su vez captar el ahorro doméstico en moneda local con la garantía de los propios recursos naturales. Es decir, que los recursos naturales no sean garantía para el Fondo Monetario, sino para los argentinos que quieren poner a resguardo sus ahorros. Y el mismo planteo se podría aplicar a la producción del litio, pero no a la producción primaria del litio, sino a la industrialización de bienes intermedios como partes o baterías para la industria automotriz. Y en ese caso resulta central potenciar el papel de la subsidiaria de YPF ITEC, en la cual participa el CONICET. También plantea el Contralor Estatal de las exportaciones agropecuarias y la presencia efectiva de una firma testigo que podría ser YPF Agro. Una cosa llamativa que no ha estado, digamos, en los planteos que se han escuchado recientemente, un plan de forestación de las banquinas de las rutas nacionales, provinciales, de los caminos internos, de los corredores ferroviarios y eventualmente de las... Trata de una actividad de mano de obra intensiva con alcance nacional, con bajos requerimientos de importaciones, y que en el marco de los incendios forestales sería también una contribución al mejoramiento del medio ambiente. Este plan de forestación puede convertirse en un programa de emergencia para la generación de empleo, revirtiendo la expansión de planes sociales con bajo nivel de beneficio y escasa vinculación laboral. La conclusión de Basualdo y Manzanelli es que este enfoque general debería nutrirse de medidas específicas en una estrategia integral para salir de la encrucijada económica en el corto plazo, pero actuando sobre factores estructurales que finalmente permitan la sostenibilidad de una nueva experiencia nacional y popular, es decir, con acento en el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores en el mediano y en el largo plazo. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.